numeral 6 del artículo 293, muchachos, establece una innovación constitucional. Y esta innovación consiste en la ampliación constituyente y además, eso fue lo que decidió a la sala electoral para poder llevar a cabo esa nueva noción, la ampliación del concepto de acto de naturaleza electoral. Es decir, amplía el concepto de acto de naturaleza electoral, que le sirvió de fundamento a la sala electoral para su sentencia. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Vemos aquí que el Consejo Nacional Electoral no solamente Ana Cristina, no todos son Ana Cristina por razones obvias, ¿no? Se encarga de la organización y realización de procesos electorales referidos a cargos de representación popular, sino que también, ¿no? Y de los referendos, sino que también establece por primera vez la posibilidad de que los sindicatos, sean sindicatos patronales, como el caso que sería de Cámara, como sería Comercio, como sería la Asociación Bancaria de Cristina, como sería el caso de la Cámara Hotelera, ¿no? Que son sindicatos patronales, o sindicatos de trabajadores, como sería el caso de la CTV, como sería el caso de la Federación de Trabajadores de la Construcción, como sería el caso de Federación Magisterio, Federación de Trabajadores Magisterio, como sería el caso de cualquier tipo de sindicato de transferación del sindicato de los trabajadores del plástico, o Fedepetrol, que es la Federación de Trabajadores del Petróleo, que está escrita a PDVSA, el Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, pudieran solicitarle llevar, organizar y realizar sus procesos electorales, pero no solamente los sindicatos, porque no discriminen, no cualquier sindicatos patronales o sindicatos de trabajadores obreros, gremios profesionales, es decir, pudieran solicitar perfectamente al Consejo Nacional Electoral, con fundamento a este numeral 6 del artículo 293, llevar a cabo las elecciones, por ejemplo, de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Federal, o del Colegio de Abogados del Estado Miranda, o de la Federación Médica Venezolana, o del Colegio de Médicos del Estado Miranda, o del Colegio de Ingenieros Arquitectos de Fines de Venezuela, o del Colegio de Administradores y Contadores Públicos, de odontólogos, o de farmacéuticos, cualquier organización de naturaleza gremial como serían los colegios profesionales, ¿no? También lo permite con organizaciones con fines políticos, que pueden llevar a cabo entonces las elecciones o organizarlas y realizarlas de organizaciones con fines políticos, partidos políticos, movimientos electorales, bueno, ya el grupo de electores de agrupación ciudadana no, porque solamente operan para un determinado evento electoral, pero sí para partidos políticos y movimientos electorales. Y de hecho, lo han hecho en una oportunidad constitucional bajo la vigencia de esta Constitución, bajo la vigencia de esta Constitución, en una oportunidad, estando vivo el presidente Chávez, la elección para la escogencia de la directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la CTV, la hizo el Consejo Nacional, o sea que lo ha hecho con relación a los sindicatos. También han intervenido, por ejemplo, en el Colegio de Abogados del Distrito Federal, en una oportunidad la sala intervino conociendo un medio de impugnación y después ordenó la realización de elecciones con máquinas y operadores del Consejo Nacional Electoral. Y también sabemos que ha llevado a cabo elecciones de organizaciones con fines políticos. Y no me refiero solamente a las del PSUV, la del Partido Socialista Unido de Venezuela, que las ha hecho sus elecciones internas. Es que incluso la oposición,
¿no? En el año 2012, cuando se planteó dentro de la plataforma unitaria, como se le llamaba en ese momento a la oposición, Coordinadora Democrática, no tengo varios nombres, se plantearon varios posibles candidatos presidenciales de la oposición, que estaba allí Pablo Pérez por un nuevo tiempo, fue la primera vez que internamente también se postuló María Corina con un incipiente Venezuela, Leopoldo López, que estaba en ese momento en su auge con Voluntad Popular, también era un precandidato presidencial, fue candidato presidencial Enrique Capriles, cuando estaba todavía estaba liderando en ese momento, que había logrado liderar a Primero Justicia, incluso un personaje tan pintoresco como Pablo Medina fue precandidato ahí. Y la oposición fue a votar por en esa elección, que la organizó el Consejo Nacional Electoral, que estaba presidido nada más y nada menos que por Felice Lucero, ¿no? Y en ese proceso electoral del 2012, la oposición aceptó eso, votaron con las máquinas y los operadores del Consejo Nacional Electoral, y ahí resultó electo como candidato presidencial unitario Enrique Capriles Cardoso, que fue para la elección del año 2012, ¿no? Que en el año se llevó a cabo en noviembre de ese año, fue la última elección que ganó en vida por Rafael Chávez Frías, ¿no? Y con fundamento a eso, como no había tiempo para una nueva elección, con la muerte de Chávez unos meses después, en marzo del 2013, se va a un nuevo proceso electoral, y como él venía de ser el candidato de la oposición, lo volvieron a postular en el 2013 para enfrentarse a Nicolás Alejandro Maduro Muro. Y en esa elección gana Hugo Rafael Chávez Frías, pero con muerte. Pues Chávez hasta ganó una elección por muerte. Entonces, esta elección realmente no la ganó Nicolás, sino que fue manipulada y movida con todo el sentimiento que se generó, además deliberadamente el gobierno, de añoranza, de tristeza, de compasión, porque se estaba yendo el vacío que había dejado el gran líder, con las colas interminables que había en el relatorio que se le hizo en la escuela militar. La gente iba y lloraba, era algo parecido a lo que ocurrió con Mirabono. Lo cierto es que en esa elección, por un pequeño margen, un estrecho margen, gana la elección con Morten Chávez, que se lo está haciendo Nicolás Maduro, y que 5 años después nos enteramos que el Ignacio Silvestre, que ahora es diputado, dice que él había ganado la elección, pero no había dicho nada. Solamente un estúpido como él puede afirmar algo como eso, que sea tan despreciable en el camino. Lo cierto es que, porque si es mentira, es absolutamente despreciable que lo diga. Y si fue verdad, es absolutamente despreciable que no lo dijera el mundo. ¿No? Como este economizaba muchísimo sufrimiento. Lo cierto es que, vale, es una innovación, y esto le ha permitido a la sala electoral ampliar a niveles que parecen que inauditos la jurisdicción electoral. Pues claro, siempre se consideró tradicionalmente, para los que somos expertos en el área electoral, que el acto de naturaleza electoral es aquel que emanaba del órgano rector en materia electoral, el principio del Consejo Supremo Electoral, que con la Constitución del 99 cambió el nombre del Consejo Nacional Electoral. Y si no emanaba del órgano rector en materia electoral, no se consideraba como un acto de naturaleza electoral. Pero vemos que este número se establece, y otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de esta. O sea, pudiera perfectamente plantearse llevar a cabo elecciones universitarias, por ejemplo, como se planteó en el año 2023, en
el Consejo Universitario, que dado lo vetusto que están las máquinas nuestras, ¿no? Que si las elecciones del 2023 se llevaran a cabo con las máquinas operativas del Consejo Nacional Electoral. De hecho, un tratamiento que se está haciendo ahorita. Yo soy miembro de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela y se está llevando a cabo porque ya realmente las máquinas no dan, simplemente no dan. Y se está viendo si se compara con solicitando los servicios no privados que son costosos. Porque los que son más económicos no te dan papeleta. Pero no podemos hacerlo sin papeleta por una razón elemental que hemos argumentado fundamentalmente los abogados, que es que si hay alguna impugnación, la única forma de constatar la veracidad de lo que arroja el sistema es mediante la papeleta del conteo manual. Porque para esa es la razón de la papeleta, constatar que efectivamente en una auditoría electoral eso es, porque cualquiera te puede manipular el sistema, no te das cuenta de un técnico en la materia. Entonces, esos son mucho más costosos. El Consejo Nacional Electoral podría salir mucho más económico, porque tiene que pagarlo, pero incluso en el caso de la Universidad Central de Venezuela, se ha planteado el Consejo Nacional Electoral que podría eximirnos del pago, pero es un problema que existe. Yo no lo veo ahora tanto, yo que lo puse fervientemente en el 2023 a la intervención del CNE, ahora que las condiciones creo que serían distintas, pero sin embargo hay una opinión un tanto adversa a de repente ver un funcionario del Consejo Nacional Electoral llevando a cabo algo tan íntimo cercano a nuestro como sería la elección que corresponde este año. Pues ya no solamente correspondería eventualmente que vayamos a decidir como efectivamente lo vamos a decidir si hay o no elecciones estudiantiles, sino lo más importante, elecciones profesorales que corresponden ya para los representantes profesorales del Consejo de Escuela, facultad, Consejo Universitario que es este año y decanos de las facultades de Ciencia Jurídica y Política. El Departamento Rectoral no, porque el Departamento Rectoral es de 4 años y todavía le queda un año más dentro de la vigencia de su lado. Pero tiene la posibilidad. Y la sala electoral aprovechó esto para incluso intervenir en procesos de la sociedad civil, cosas que no le interesan sino los agraciados. Hay 2 sentencias líderes a la Cristina, llamado Paracoto 1 y Paracoto 2, en el cual la sala electoral de forma inaudita admite un recurso contencioso electoral y establece la impugnación con relación a la escogencia de la Junta Directiva del Club Campestre Paracoto. O sea, ¿a quién le interesa cómo está integrada la Junta Directiva del Club Campestre Paracoto? Solamente a los socios de Paracoto, más nadie. El que vaya a llevar a los hijos a bañarse en la piscina de Paracoto. Pero fuera de eso, hace una parrilla de Paracoto, pero más nadie iba, además que le dicen que tiene que ir hasta Paracoto. No, eso le había bien. Entonces lo cierto es que los Paracotos como que no sirven, no me acuerdo muy bien. Él había opción. Entonces, bueno, conoció a Paracoto, pero no solamente eso, conoció también de una impugnación con relación a la Junta Directiva, que eso es más cerca aquí, eso es más cerca que Paracoto. Eso es la vía Guareta Guatire, del club Iscaragua. Iscaragua Country Club. Hubo un socio que consideró que le habían arrebatado, le habían conculcado sus derechos, que había una irregularidad en el proceso electoral de la Junta Directiva de Iscaragua. O sea, a nadie le interesa eso. Y lo aceptó, y hay una sentencia de la sala electoral con relación a Nicaragua. Hay sentencias de la sala electoral con relación, por ejemplo, en una oportunidad anuló las elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Real, usted puede perfectamente impugnar en sala electoral porque es precedente y con fundamento a esto de elección del centro de estudiantes de la Escuela de Derecho, de la Escuela de Estudios Políticos, de la Escuela de Estudios Internacionales o de
porque existe allí también de elecciones universitarias. Bueno, nosotros tuvieron 14 años para eso como consejero de facultad. No podía moverme de ahí siendo consejero de facultad, ¿no? Porque nos impidieron hacer elecciones, nos dijeron que no podíamos hacer elecciones. Y nosotros pudimos salir de eso en el 2023, pero todavía la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes, la Universidad de Zulia, la UNO no pueden hacer elecciones y siguen con las mismas autoridades. Que esta oportunidad fuimos todos electos en el año 2009. Cariño sentí yo cuando ya no era consejero. Cada vez que existía una sesión de eso tenía que se me escapaba la vida. Lo cierto es que, sí, bueno, al principio no participa, es parte del gobierno, pero es un momento que te canta. Lo cierto es que lo que establece el UNELCE es, si yo le pregunto el día del examen de esta única, el UNELCE del artículo 293, usted lo que tiene que responder pues para el 20 anhelado. Yo sé, usted siempre busca algo a mí, que a la Cristina, decirme, profesor, que el 293.6 lo que establece una innovación constitucional es la ampliación del concepto de acto de naturaleza electoral, por el cual no se considera acto de naturaleza electoral solamente aquel que emana del Consejo Nacional Electoral, sino de cualquier órgano relacionado con, por ejemplo, una comisión o junta electoral. Por esta vía no nos extraña la interés general que hemos invocado. El día de mañana haya una concursante de Venezuela, sobre el cual parece haber un interés importante de un sector vasto de la población venezolana, y ella sienta que fue defraudada de sus anhelos y aspiraciones para servir Venezuela, de la persona finalista impune y la sala electoral de ella que va a conocer de eso. Porque en este caso, el jurado al cual ya no una junta electoral permite voto. No, de un punto porque yo me veía mejor en traje de baño. Pero bueno. Una duda aclarada acá. Anderson. Anderson Javier. ¿Verdad? Que aquí dice que las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos y sus procesos de... Sí, pagan por el claro, porque solo trasladar las máquinas y los operarios que manejan las máquinas, eso tiene un costo, tiene que pagarlo la... O sea, el poder electoral solamente cubrirá el capital humano profesional. El Consejo Nacional Electoral no existe. Cubriría solamente el capital humano profesional. Sí, se hace un presupuesto y tú pagas todo lo que tienes que hacer. Tienen que... Pero la campaña no va a incluir. Porque los salarios van a pagar todo por tu cuenta. Todo lo que hacen es llevar a cabo la organización de todo lo que es el costo del tarjetón, sin tarjetón, de la emisión de las actas, de las boletas de votación para dejar constancia. Y todo lo que tiene que ver las horas hombre que va a trabajar el operario. Por ejemplo, la máquina no se trabaja para el operario en el escrutinio. Levantar las actas y la movilización de las máquinas que tiene un costo, todo eso tiene que pagarlo la que lo está solicitando. En el caso nuestro nos están diciendo que serían gratuitos. Pregunto yo aquí una encuesta rápida para cuando discuta yo en la Junta de la Comisión Electoral. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que el CNE realice las elecciones? No. Todavía no. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? Número 7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil y electoral. Sí. Otra atribución del Consejo Nacional Electoral es el mantenimiento
seguimiento, organización, dirección y supervisión del registro civil electoral. El registro civil realmente no nos interesa, eso es un error ahí que en una revisión anarquista de la Constitución, eso habría que revisarlo, porque realmente para nosotros el registro civil es irrelevante. Eso puede quedar perfectamente en manos exclusivamente del SANEM, lo que tiene que ver con el registro civil. Con el registro civil lo que se van a sentar son aquellos hechos relevantes en la vida de una persona. En primer lugar, el nacimiento, que queda constancia en el acta de nacimiento. Luego, bueno, si cursaste estudios universitarios, queda constancia de el diploma de la carrera, el cual se tomó el título, porque se tiene que registrarlo. El título universitario, si estudiaste, si no hay registro. Luego, si te casas, entonces queda constancia del acta de matrimonio, y si te divorcias, ¿no? Entonces queda una nota marginal dejando constancia y registrando la sentencia mediante la cual se disuelve el matrimonio. Y finalmente algo que es indefectible, independientemente que estudiaste, no estudiaste, te casaste, no te casaste, en fin, es que al igual que tiene que dejar constancia del acta de nacimiento, en algún momento va a tener que dejar constancia del acta de fusión. Pero bueno, absolutamente nadie, señorita, quedó para seguir eternamente. Entonces, tiene en algún momento que desaparecer, no este plan. Lo que le interesa al Consejo Nacional Electoral es el registro electoral, es distinto, porque el registro electoral es celular. El registro del Consejo Nacional Electoral no hace nada con el acta de nacimiento ni el acta de fusión, ni hace tampoco nada con el título universitario ni con la sentencia de divorcio, no, ni con el acta de matrimonio, pero sí con el registro electoral, porque el celular es el que nutre, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el colegio electoral. Entonces usted me dirá el día de mañana que fue la lógica infundada, o sea, la lógica sin lógica que estableció el constituyente en la exposición de motivos, esta es la razón por la cual le da el registro civil, que es que la única forma de alimentar el registro celular es sabiendo el número de personas vivas, el número de personas muertas para decir, pues voy a dar mira, a través de la fiscalía de celulación, es que tú simple y llanamente, por eso le llega esa información, le llega ahí, le llega el número de personas fallecidas, no, y ellos te dan un registro y con eso no se incorpora el registro electoral, no necesita el registro para absolutamente nada. Entonces, la información te lo da el inspector de celulación. Eso es un asunto menor, tampoco es que haya un asunto trascendente, pero sí habría que decidir, dejar el registro civil al gobierno y en el caso única y exclusivamente la conformación de lo que interesa, que es el registro electoral, al Consejo Nacional Electoral. Numeral 8. Organizar la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y velar porque éstas cumplan las disposiciones sobre su régimen establecidas en la Constitución y en la ley. En especial, decidirá sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de organizaciones con fines políticos, la determinación de sus autoridades legítimas y sus denominaciones provisionales, colores y símbolos. Inscripción y registro. Todo lo que tiene que ver con la inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos. Vale decir que las organizaciones con fines políticos usted tiene que dirigir. Distingue entre partidos políticos movimientos electorales
y agrupación de ciudadanos. Los partidos políticos y los movimientos electorales tienen carácter permanente, siempre y cuando obviamente cada proceso electoral reúnan el porcentaje de votos establecido en la ley de partidos políticos para continuar su existencia. Si están debajo del umbral electoral, desaparecen y tienen que constituirse nuevamente. Pero el umbral electoral, en el caso venezolano, es relativamente bajo, la mayoría suele permanecer. Pero los grupos electores y la agrupación de ciudadanos son puntuales, porque se conforman para un evento electoral determinado. Y en el momento que ese evento electoral pasó, entonces desaparecen. Tanto los grupos electores como la agrupación de ciudadanos, de conformidad con lo previsto tanto en la ley orgánica del poder electoral como en la ley de partidos políticos de manifestación. Aquí tenemos nosotros quien se encarga de todo lo que tiene que ver con el registro y la regularización y inscripción de todas esas organizaciones con fines políticos. Además, llama mucho la atención que el contribuyente utiliza, claro, está bien el genérico de la organización con fines políticos, pero llama la atención que esta constitución utiliza esa terminología porque esta es la terminología utilizada por la legislación española en los tiempos de Franco, de Francisco Franco, ¿no? En España de la Falange se hablaba de organizaciones con fines políticos. Entonces, allí tenemos que de eso se encarga la Comisión de Registro Civil y Electoral, la Comisión de Registro Civil, la Comisión de Participación Política. La Comisión de Participación Política y Financiamiento es la que se encarga de todo esto. 8. ¿Verdad? Es lo que estábamos hablando, y lo que tiene que ver con la renovación y cancelación de la organización de fines políticos, la determinación de autoridades legítimas y quiénes son las autoridades. Estos partidos políticos, para que la Comisión de Participación Política y Financiamiento les dé sí, pasan previamente por el Ministerio de Relaciones Interiores por razones de seguridad del Estado. Debe haber un ok por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, ¿no? Por eso aquí que partido, por lo menos Venezuela nunca tuvo el ok del Ministerio de Relaciones Interiores, porque fue considerado como una organización con perfil terrorista. Entonces, no le daban el ok y no le impidieron siempre. De hecho, Venezuela no está inscrita formalmente en el Consejo Nacional Electoral, pues bueno, consecutivamente el gobierno ha mantenido una línea de impedirle por lo que representaba, o lo que ellos sabían que representaba la formalización de Venezuela y la posibilidad de postulación de su líder fundadora, que es María Corina Machado. Pero el proceso queda registrado al final en la Comisión de Participación Política. Y numeral 9. Otra cosa es que establece autoridad legítima, denominaciones provisionales, colores y símbolos. Está prohibido que utilicen los colores, el color patrio no lo puede, ningún partido puede utilizar, porque está prohibida expresamente por la ley, utilizar como símbolo partidista el color patrio. Los símbolos patrios no pueden ser utilizados. El himno del partido no puede ser el himno nacional, los colores del partido no pueden ser el tricolor nacional, ni tampoco como emblema del partido se puede utilizar el escudo de armas de la República. Y en principio está prohibido utilizar el nombre de la República, de Venezuela en los partidos. Hay casos excepcionales en los cuales se ha incumplido flagrantemente, como fue el caso de Proyecto Venezuela, ¿no? En el cual se utilizó, pero se argumentó que no se llamaba el Partido Venezuela, sino como un Proyecto Venezuela, y se lo aceptó. Con ese antecedente, ¿no? Es que podría un partido el día de mañana llegar a formalizarse por fin 20 Venezuela,
tendría como precedente lo que se hizo con Proyecto Venezuela para lograr su formalización. Lo que pasa es que la mayoría de partidos ustedes que no hacen alusión a lo que tiene que ver con el Estado venezolano. Se llama, bueno, el presume sí utiliza el término Venezuela, pero un nuevo tiempo, primero justicia, acción democrática, comité de organización por la elección independiente que es COPEI, movimiento del socialismo que es el NAO, lo que queda de ahí, el PCD, bueno, que utiliza el término Venezuela, no parece un comunista, que no debería estar en la misma frase comunista con Venezuela nunca más. Pero digamos, no sé, ¿cómo que se llama la basura esa con la que trabaja Antonio Carlos? Lápiz. Alianza de lápiz. Alianza de lápiz. Esto lo utiliza Venezuela tampoco. De la lacranato que tenemos ahí, también que debe ser Zambrano, farsa, pero fuerza vecinal, que esa es de Oscar Duquilón. Que está de ustedes. En estos días vi con asombro, los mismos sabía que la del diputado de la Asamblea Nacional, cuando uno cree que la Asamblea Nacional no puede caer más bajo, ve estas cosas. ¿Qué otro tenemos allí? Soluciones de Claudio Fernández, que gran patrón. Avanzada progresista de Henry Falcón, una joya. ¿Qué otros tenemos allí? De la partida de la persona existente, solamente queda en el recuerdo de los gobernadores. No lo vayan a notar. El partido que tenía el contra del Washington. Piedra. Eso, ¿no? Piedra. Fuera Piedra del Partido Independiente, o sea, yo busco que el acrónimo fuera Piedra, pero el llama Partido Independiente Democrático, Partido Independiente Electoral Democrático Republicano, mucho larguísimo, y el acrónimo es Piedra. Movimiento ecológico también. Hay uno que va con el ecológico. La alcaldía de Atillo. El que ganó el alcalde de Atillo. Había uno que se llamaba Arepa. Sí, había uno. Arepa. Son creativos con los nombres. ¿En qué lugar funcionaba el gobierno? No sé, yo no hago un plan de que había uno que se llamaba Arepa. Pero no ganaron. ¿Qué quiere decir la asociación revolucionaria? Tenían hambre y le pusieron Arepa. No le veo otro sentido a ese programa. ¿Está en el espectro de la lacranato o de la... Creo que sí. Los areperos. ¿Ah? Ayer había un entonces que se llamara Cachapo. Y los militantes cachaperos. Y que se caigan mal entre la boca de arepa y cachapo. Ok, Las pequeñas, pequeñeras. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos. esta va a ser la Comisión de Participación Política y Financiamiento para todo lo que tiene de todo, porque la finalidad del control que hace el Consejo Nacional Electoral en principio es evitar que el crimen organizado penetre en las estructuras del Estado a través del financiamiento de con fines políticos. Sabemos que el derecho comparado ha ocurrido mucho. En Bolivia ocurrió en la década de los 60, en una oportunidad donde una organización criminal dedicada al cultivo y exportación de coca y posteriormente cocaína. Porque primero lo hacían la hoja como tal, que no se dieron cuenta del negocio y establecieron las procesadoras para la droga. Lo hizo en los años 60, también el caso colombiano, un caso donde incluso Pablo Escobar Gaviria fundó exilió parte del Partido Liberal
y fundó su propio partido, que es una ramificación del Partido Liberal en Medellín, ¿no? Y además arrasó las elecciones, salió diputado, fue diputado en el Congreso de Aragón. Y tenemos también el caso de México, que México, bueno, ese es el caso más regular, donde realmente ha penetrado en el narcotráfico con estructura que se ha apoderado completamente de organizaciones del narcotráfico de un municipio concreto, piezas en algunos de la gobernación de Estado clave, miembros incluso en el Poder Nacional y el Congreso militar. Por lo menos en los años 40 o 50 después se dio cuando empezó la mafia americana, la mafia tanto la italoamericana como la norteamericana, las dos empezaron a hacer financiamiento y a hacer parte del capital que estaban siendo protegidos en Estados Unidos por el FBI. El presidente alemán amparó muchísimo a través de la figura de los casinos, ¿no? La legitimación de capitales en el narcotráfico y eran pagados. El caso, digamos, más atroz sería el de Batista en Cuba, en el cual prácticamente convirtió en un burdel y en un casino toda la isla de Cuba, ¿no? Este fue el pretexto del Fidel Castro para la revolución y terminó peor, convirtiéndolo en un prostíbulo mayor de lo que lo tenía Batista. La familia, bueno, sigue siendo ahorita un prostíbulo y un casino. Pero con hambre, por lo menos con Batista conmigo, con Fidel los dos. Y ahora creo que está en un judío. Sí. Ya no tienen ni cómo ir a los turistas, bueno, no tienen dónde abastecer a los alumnos. Hasta ahora es un problema. Pero bueno, por decir, es triste vivir en revolución. Una pregunta, ¿necesariamente tendría que ser un financiamiento partidario? Que si necesariamente el financiamiento podría darse partidario. Sí, claro, porque lo que vela es que si el financiamiento viene legal, viene del sector, puede venir del sector privado, pero viene del financiamiento, por el caso del narcotráfico, la corrupción administrativa, pues puede venir la corrupción, que es una actividad ilícita, pero no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero de llevarte la mitad del tesoro de la alcaldía para meter en tu campaña, por Dios. Por financiamiento de otro estado. Bueno, eso sería una actividad que sería inapropiada y atentaría contra la seguridad del Estado, pero también lo determinaría la ley. Sí, claro, sobre todo si se trata de un Estado enemigo, por ejemplo, que se dio la Conaja Meñé que le está mandando dinero, como efectivamente ocurrió, pero jamás es un partido político, jamás significa partido de Dios, es un partido político, una organización. Pero es un partido político con un brazo militar financiado por el gobierno iraní que tiene el control de todo el sur del Líbano. Pero es un partido político. Además no es que es un partido político registrado. También pasó con Podemos. Bueno, pasa con el PSUV que tiene los colectivos. Pero lo cierto es que además es un partido político. Es un partido político con una fuerza paramilitar. Financiada por una potencia, Irán es una potencia regional, no una potencia mundial, pero lo que es una potencia de segundo orden en una relación internacional, es una potencia regional. ¿Sabe que en algunos países hay En algunos estados, porque va a ser abogado. En algunos estados No, hay va a ser geógrafo. un máximo de dinero que se puede gastar en la campaña? ¿En Venezuela hay eso? En principio sí, la ley de partido político prevé unas regulaciones que tiene el Consejo Nacional Electoral y nadie la respeta, pero sí, en Estados Unidos hay unos límites importantes, ¿no? Para el financiamiento, por eso fueron que crearon los comités de acción política, porque con los comités de acción política puedes recibir todo el dinero que tú quieras, no lo recibe el candidato y el comité es el que te paga la campaña. Entonces, claro, el que hace la ley hace la trampa, entonces agarraron y establecieron que los partidos que tienen financiamiento no pueden recibir, si mal no recuerdo, ningún candidato en los Estados Unidos puede recibir del sector privado una cantidad mayor de $10,000.
Pero entonces lo que hicieron fue que convirtieron personas jurídicas, hicieron un comité de acción política. Esos comités de acción política están organizados por personas, dirigidos por personas independientes. Entonces, esos independientes tienen derecho a que si hay un determinado candidato que les gusta, por lo menos a mí me agrada a Cristina como candidato, me agrada a Alejandro como candidato, yo no le hago ninguna donación ni a la Cristina ni a Alejandro, pero por ejemplo, Alejandro va a tener un meeting en la fábrica de los trabajadores, porque ya no son meetings como en Latinoamérica, sino que los candidatos van a la fábrica, van a la empresa, se reúnen y van a tener un encuentro con los trabajadores del Chevron, con los trabajadores de Audi, con los trabajadores de Google, entonces yo al candidato y a todos le compro los pasajes, le regalo el transporte, yo le pongo la seguridad al candidato, toda la propaganda, el POP, todo lo paga el Comité de Acción Política y no aparecen como que son de donación de gente que no quiere. Pero el Comité de Acción Política maneja donaciones de 50, 60, 80 millones de dólares para eso. Una campaña en Estados Unidos, no lo digo yo, lo digo yo en la política en su oportunidad, para ser viable no puede ser menor de 500 millones de dólares para que sea viable. En Latinoamérica, una campaña para que sea viable no puede tener menos de 100 millones de dólares. Si tiene 100 millones de dólares, no está condenado a fracaso. Una pregunta, ¿cuáles son las formas ilícitas? El dinero. ¿Te parece poco? El dinero. El dinero. Yo soy más o menos. Un poquito. Pero si es abogado en materia electoral y está en la acción política con los candidatos, no recibe los 100 millones porque va a recibir un dinero importante. Está haciendo la prueba cuál es una forma ilícita que tiene un candidato para recibir financiamiento. Ilícita. Ilícita. El aporte que dan los militantes a la persona política y la donación que dan. Alguien que está desactualizado porque ya la ley de partidos políticos es muy libre y ahorita el equivalente sería algo así como de dólares. Sí, bueno, pero si era el del municipio de Sucre, que es de todo el municipio de Si yo soy, por ejemplo, Lorenzo Mendoza, yo no me quiero postular, soy billonario, por ejemplo, no puedo yo financiarme yo mismo. pues saca tu papá. Así como Kanye. Claro. Aquí nada, que está en una Pues paga tu financiación de tu Te pones como Kanye. Si Kanye es una excepción. Bueno, sí, es verdad. Además, 100 millones de dólares para los que son responsables Por eso, continuamos. Numeral Antes 10. de que sigan postulando aquí candidatos. Numeral 10. Las demás que determina la ley. Las demás que determina la ley, las denominadas atribuciones tácitas o implícitas. Faltó un párrafo, señorita, en su que está ahí. Y el número 10 tiene un párrafo. Los órganos de la rama electoral garantizarán la igualdad. No, eso no es un numeral. Eso es el último párrafo. Creí que era que usted quería creí que usted quería que yo siguiera hablando allí. Será para, no sé, para hacerle de compañía a Juan Pablo Guanipa. Pero él está en Maracaibo, está muy lejos. Le dieron Maracaibo por cárcel. ¿Ah? Le dieron Maracaibo por cárcel. Sí, sí. Y además yo entiendo porque usted quiere entonces hacerme hablar más. Porque por lo menos Juan Pablo tiene el hijo que ella con él, yo no tengo nadie que hable por mí. Usted lo cierto. Los órganos de la rama electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia, Salimos nosotros. eficiencia de los procesos electorales,
así como de la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional. ¿Qué dijiste, Lehmann? Sobre todo segundo de Nicolás Beiro. No, Porque dice lo de todo, ¿usted duda del valor del pupilo? Sí. ¿Tú no lo viste el otro día y tal? Qué triste lo que acabo de entregar. Sí, los órganos de la rama electoral garantizan, no fíjense la garantía, igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio. Eso sí, el sufragio es personalizado, porque recuerden que aquí es por nombre y apellido de elección de una parte importante, y la representación proporcional. En este sentido, esto es concordante con el 63 constitucional, que establece que el sufragio no es solamente universal, directo, secreto, no, en ocasiones, pero el 63 también establece el sistema electoral venezolano, que es un sistema personalizado con representación proporcional. Es una variante del sistema electoral mixto alemán, donde un porcentaje de los representantes son electos por nombre de apellido, nominalmente, y otro porcentaje son electos de listas electorales cerradas y bloqueadas. Un monte ideológico. Los partidos. Bueno, sí, pero hay que reír la materia. Lo que pasa es que si es de partido político, está la ley de partido político y instituciones públicas. Y si se refiere a la electoral, es la ley orgánica del proceso electoral. Pero si se refiere a la organización de la administración electoral, es la ley orgánica del poder electoral. Que aunque no sea un poder, bueno, la ley se llama así, no podemos cambiar el nombre. No. Hay una ley, pero lo que tiene que ver con el registro de poder de la ley orgánica del proceso electoral. 294. No. 296. No, si viene el 294. Sí, enseñando el 294. No, si viene el 294. ¿Ah? Si viene el 294. Tú debes tener algún tipo de instrucción pacifista. El que no O sea, es tu mente 295. en la mañana, a las 6 de la mañana, es cómo hago para Quito fue el 295. tú quieres ese mismo comportamiento, Claro. Y no me dijo que simple que lo quito a él. una tendencia a molestar. Ah, está resaltado. ¿Ya? Eso le pasa por andar hablando. Sí, sí. No, pero eso no fue lo que dije. No, yo eso fue lo que dije, estoy para rectificar. El 294 dijimos no, entonces ni el 295 tampoco. Vamos al 296. Ya vean, ya aquí está. 292, 29 y 295 y 294 lo quito. El Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. 3 de ellos serán postulados por la sociedad civil, 1 por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y 1 por el Poder Ciudadano, ¿Por él? por la rama ciudadana. Sí, el artículo 296 establece la integración al Consejo Nacional Electoral. El primer párrafo establece que se encuentra integrado por 5 funcionarios. 5 funcionarios que vamos a ver más adelante, que el propio artículo le da la denominación de rectores electorales. Por eso es que el día del examen no puede escribir rector, porque si escribe un rector te lo aplazo, porque existen 2 tipos de rectores: los rectores universitarios y los rectores electorales. Si escribir solo rector, no sé el tipo de rector que está referido. El que integra el Consejo Nacional Electoral se denomina rector electoral. Rector electoral. Rector electoral. Rector electoral. Rector electoral. Rector electoral.
3, 1 y 1. 3 por la sociedad civil, postulada por la sociedad civil. 1 por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales. Y 1 por el Consejo Modelo Republicano. Con relación a lo de la sociedad civil, bueno, tenemos un problema que la sociedad civil es un concepto sociológico indeterminado. Y es un concepto sociológico indeterminado, ¿no? Porque, mejor dicho, es un concepto jurídico indeterminado porque es un concepto que tiene origen sociológico. La mayoría de los conceptos sociológicos no tienen mucha determinación. Es decir, usted sube arriba al piso 6 y agarra 3 o 4 profesores en la escuela de sociología y le pregunta qué es sociedad civil, y no es de extrañar que cada uno de ellos tiene un concepto, una visión distinta de lo que es la sociedad civil, porque la sociedad civil es un concepto que extraña, es etéreo. De hecho, en una oportunidad el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del 99, Luis Miguel, que fue el que hizo aprobar esta Constitución, cuando le preguntaron en una rueda de prensa por la sociedad civil, él mismo preguntó que con qué se comía eso. Porque la sociedad civil es un concepto realmente jurídico indeterminado. Es un concepto de la sociología que por la vía de la sociología jurídica permeó al mundo de las ciencias políticas y por la vía de las ciencias políticas permeó al derecho público, porque el derecho público no es otra cosa que el derecho político. El derecho constitucional es derecho político, el derecho administrativo es derecho político, el derecho internacional público es derecho político. Todo lo que es derecho público es derecho político. Por eso no debe extrañar que todos los que estamos en el área del derecho público estamos vinculados a la política. Entonces, la sociedad civil, 3, pero ¿qué se entiende por sociedad civil? Bueno, algunos dicen que sociedad civil son todos. Sí, todos. Y otros teóricos sostienen sociedad civil somos todos, menos los miembros de la Fuerza Armada. Ok, está bien, todos menos los miembros de la Fuerza Armada. Tanto de la Fuerza Armada militares como de la Fuerza Armada policial. Otros sostienen sociedad civil somos todos, menos los miembros de la Fuerza Armada y los miembros del clero. Es decir, sociedad civil somos todos, menos los militares de la policía, y tampoco entrarían ahí los sacerdotes, ni entrarían los monjes, ni entrarían tampoco rabinos, porque son los cleros, no solamente la Iglesia Católica. No serían parte de los rabinos, no serían parte de los imanes sunitas, ni los ayatolás chiitas, ni los lamas, ni cualquiera de las versiones que haya del budismo, no serían parte de la sociedad civil. Y entrarían dentro de la sociedad civil por lo menos los miembros oblatos de los Judei o de la Soberana Orden de Malta o de los legionarios de Cristo, no entrarían ahí. Los pastores tampoco, un pastor de estos protestantes, ni tampoco los reverendos, presbíteros, testigos de Jehová, nada de eso entraría ahí. Otros dicen sociedad civil somos todos, menos los miembros de la Fuerza Armada, los miembros de los cleros y los dirigentes y militantes de los partidos políticos, porque no representan intereses generales, sino representan intereses particulares. Entonces, si tú eres correligionario, eres militante, o por mayor razón, si eres dirigente de una organización con fines políticos, cualquiera de sus modalidades, sobre todo las dos primeras, partidos políticos, movimientos electorales, entonces no entraría dentro de lo que un sector de la sociología política considera como sociedad civil. Entonces, sociedad civil somos todos menos. Pareciera, hay un trabajo muy interesante de la doctora Silvia Mijares de la UIA, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar. Fue su tesis, su tesis doctoral, y al mismo tiempo recibió el trabajo de ascenso a la categoría de profesora titular de la Universidad Simón Bolívar,
donde termina estableciendo que la sociedad civil es un concepto que es extraño, que no tiene determinación como tal, es un concepto etéreo, un concepto abstracto, porque la sociedad civil somos todos menos una cantidad de personas, es decir, es un concepto que se llega por exclusión. Y tanto es así que es un concepto que se llega por exclusión, que si usted lee el primer párrafo del artículo 296, el segundo párrafo del artículo 296, como lo vamos a leer más adelante, verá lo siguiente: el constituyente establece que 3 rectores son postulados por la sociedad civil. Aquí traía todo el mundo. Aquí entra el Palacio de las Academias, que es algo muy venerable, la Academia de Ciencias Políticas Iniciales, también la Academia Internacional de Historia, la Academia de la Lengua Venezolana, corresponsal de la Real Academia Española de Lengua Castellana, la Academia de Medicina. Están grandes catedráticos, pero la sociedad civil también puede ser el colectivo de la piedrita. Son grupos organizados, porque la sociedad civil también sostiene algún número de gente organizada. Y aunque no nos guste cuál es la finalidad del colectivo de la piedrita o, por ejemplo, de los Tupamaros, ellos están organizados. A lo mejor no para los fines altruistas que nosotros esperamos de organización de la sociedad civil con esa filantropía, pero los Tupamaros, el civil, el colectivo de la piedrita, y todo ese basuraje que llaman círculos bolivarianos, colectivos, tienen formas de organización. Porque no pudieran postular. Pueden postular. Porque no va a poder postular a los Tupamaros desde el 7 de marzo del 23 de enero. O un colectivo desde el observatorio. Así como puede postular el colegio de abogados, como puede postular también un sindicato patronal, un sindicato de trabajadores, un consejo comunal de sociedad civil organizada, una asociación de vecinos, pudiera perfectamente postular. Y la contradicción es tan grande que si usted habla de sociedad civil y le pregunta a cualquiera de estos como Flores, mira, los trabajadores sociales, claro, por supuesto, ellos y los estudiantes son parte de las comunidades universitarias, son parte de la sociedad civil. Bueno, entonces, si nosotros somos sociedad civil, las universidades, ¿por qué nos excluyen? Porque son 3 de la sociedad civil y 1 de las facultades de las universidades. Quiere decir, entonces, que la sociedad civil postula 4. O no postula 4, porque lo que puede decir también, puede entenderlo, que es que nosotros no somos sociedad civil. Somos algo distinto a la sociedad civil, porque si usted postula la sociedad civil, nosotros postulamos 1, quiere decir que nosotros no formamos parte de la sociedad civil. Y además establece 1 postulado por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, no postula en la universidad, postula en las facultades. O sea, no postula el consejo universitario, postula el consejo de facultad, que es el que postula, según la Constitución. Y no cualquier consejo de facultad. Tiene que ser el consejo de facultad de una facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y no cualquier consejo de facultad de una facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Un consejo de facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de una universidad nacional. Es decir, no postula la Universidad Simón Bolívar porque no tiene, porque para tener facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas tiene que reunir un requisito. Tiene que tener una escuela de Derecho o una escuela de Estudios Políticos. La Simón Bolívar no tiene escuela de Derecho ni escuela de Estudios Políticos. Lo postula. La UPED no tiene escuela de Derecho ni escuela de Estudios Políticos, lo postula. La UNEXPO, son universidades nacionales, no tiene escuela de Derecho ni escuela de Estudios Políticos, lo postula. Tampoco postularía la universidad esa, yo no la he visto, pero es una maravilla, una universidad de ultra ingeniería, ciencia, cosas que nos va a llevar a nosotros a ser el paradigma, el nuevo imperio romano del siglo XXI, que está allí en los Altos Mirandí. Esa no tiene escuela de Derecho ni escuela de Estudios Políticos, lo postula. Pero la Universidad Católica de Trujillo tiene escuela de Derecho, sí, pero no es una universidad nacional, lo postula. La Universidad
Santa María tiene escuela de Derecho y escuela de Estudios Internacionales, que es una escuela de Ciencias Políticas, sí, pero no es Universidad Nacional, no postula. La Universidad Metropolitana tiene escuela de Derecho, pero no es Universidad Nacional, no postula. ¿Quién ha postulado? Muy reducido. La Universidad de los Andes, que tiene tanto escuela de Derecho como escuela de Estudios Políticos. La Universidad del Zulia, que tiene tanto escuela de Derecho como escuela de Estudios Políticos. La Universidad del Carabobo, que tiene tanto escuela de Derecho como escuela de Estudios Políticos. La UDO, que solo tiene escuela de Derecho. Y la Universidad Central de Venezuela, que tiene una facultad que tiene tanto escuela de Derecho como escuela de Estudios Políticos. De hecho, esta escuela debería estar allá, como en cualquier otra organización, pero por razones que no vienen al caso histórica de hace más de 80 años, no está allí, pero en principio esta escuela debería formar parte de la FCJP, de fácil, por la afinidad con la materia. Entonces, tenemos que solo postular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional. Y finalmente, un quinto y último lo postula el Consejo Popular Republicano, como órgano de expresión de la rama ciudadana del Poder Público Nacional. Realmente no postulan 3, 1 y 1. Realmente postulan aquí 9, 3, 3. Porque cada uno tiene 2 suplentes. Entonces, 3 principales, 6 suplentes. Un principal, 2 suplentes. Un principal, 2 suplentes. 9, 3, 3. Eso lo vamos a ver en el segundo párrafo del artículo de la disposición y comento. Antes de empezar a leer el segundo párrafo, Ana Cristina tiene una pregunta que va a ser en alta, clara e inteligible voz para que escuchen allá. Que era con respecto a los postulantes, o sea, a los que se postulan, en ese caso, ¿cómo se llega a esa decisión? Porque, por ejemplo, No, todo el mundo tiene derecho a postular y hay un filtro que establece aquí el mismo, el procedimiento lo vamos a ver acá. Sí, pero me refiero a en cantidad, porque aquí sí lo filtra. Usted dice las condiciones para ser el rector electoral. Ajá. Las condiciones las mide la evalúa el comité de postulación. Preferiblemente a alguien que tenga experiencia técnica o jurídica en materia electoral. Y la segunda Expertos, pues, porque hay unos expertos que son técnicos, pues. Hay expertos que de repente no saben de derecho electoral, pero son expertos técnicos, porque que son los licenciados en computación, ingenieros del sistema, que son expertos en lo que tiene que ver con diseño de programas en materia electoral. Y eso es importantísimo, la experiencia técnica para ellos, los técnicos son fundamentales. Y tiene que ver que conozca la regulación en materia electoral, que normalmente suelen ser abogados, pero puede ser politólogo que son electoralistas, internacionalistas que son electoralistas. Los 3 integrantes postulados por la sociedad civil tendrán 6 suplentes en secuencia ordinaria. Estamos hablando entonces de 9 postulados, 6 suplentes en secuencia ordinaria, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cada designado por las universidades y la rama ciudadana tendrá 2 suplentes. Es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento serán presididas cada una por un integrante postulado por la sociedad civil. Fíjense que no solamente le establece la integración, son 5 rectores, cada rector tiene 2 suplentes y establece además de la conformación que los órganos subordinados, que son la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, establece ahí una restricción. Pregunta de examen de mala intención, Ana Cristina. Está sujeto a una doble condición. Esos órganos subalternos
Todos esos órganos subordinados, perdón, solamente pueden ser presididos por postulados por la sociedad civil, porque el constituyente establece que solamente pueden ser ellos. Para hacer pregunta de examen de mala intención, peor aún, si yo le pregunto la diferencia entre la dirección de los órganos subordinados con la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Pues el Consejo Nacional Electoral está conformado por una Junta Directiva con un presidente, tiene un vicepresidente, tiene 3 directores y tiene un secretario. Estos son electos de forma endógena. Para poder ocupar la presidencia, la vicepresidencia o ser director, tienen que ser rector electoral. Y es el directorio, entre ellos 5, quien va a escoger quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente, quién va a ser los 3 directores. Pero este es exógeno. Es decir, el secretario no tiene el carácter de rector electoral. Es escogido por el cuerpo, pero exógeno a él, y es libre del nombramiento de remoción de la Junta Directiva. Algo mutante y similar a la Asamblea Nacional, lo que ocurre con el secretario de la Asamblea. Ahora, le establece el constituyente que para poder ser presidente de uno de los órganos subalternos, que son la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, usted tiene que reunir una doble condición que no le exige para ser miembro de la Junta Directiva. Esa doble condición es: la primera es lógica, que sea rector electoral. Si usted no es rector electoral, no puede ser presidente ni de la Junta Nacional Electoral, ni de la Comisión de Registro Civil Electoral, y ni de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Pero aparte de ser rector, no puede ser cualquier rector, tiene que ser un rector postulado por la sociedad civil. No puede el rector postulado por las facultades, ni el rector postulado por el Consejo Moral Republicano presidir, oído, la Junta Nacional Electoral, ni la Comisión de Registro Civil Electoral, ni la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Pero sí puede cualquiera de ellos dos ser presidente o vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Pero si lo designaran a uno de ellos presidente de la Junta Nacional Electoral, sería inconstitucional, porque esto es reservado solo a los rectores postulados por la sociedad civil. Pregunta de examen de mala intención. ¿Me he explicado con claridad? Sí. No. San Ignacio. ¿Puedo repetir ese último parte? No me quedo nada. ¿Qué es lo que no tiene que ver? Usted acaba de explicar que los postulados... Para ser miembro de la Junta Directiva puede ser cualquiera de los 5. Ok. Pero para ser presidente de uno de los órganos subordinados, que son la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, aparte del rector, tiene que ser un rector postulado por la sociedad civil. Si uno de ellos dos, aunque sea rector, es inconstitucional, ninguno de autoridad absoluta de los organismos. Quedó en los integrales. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán 7 años en sus funciones y serán electos por separado. Fíjense, establece el periodo constitucional del mandato. Es una innovación para el Argentina, un septenio. Bajo la Constitución del 61, los miembros del Consejo Supremo Electoral duraban 5 años en el ejercicio de su función, un lustro, un quinquenio. Esto dura un septenio. 7 años en el ejercicio de su función, pudieron ser reelectos para otro periodo, ¿no? Ya hay un precedente, que Isabel Lucena casi que se muere en el cargo, porque fue reelecta consecutivamente. Los 3 postulados por la sociedad civil al inicio de cada Y son
corrección que Ana Cristina es correcta, no es elegido, son electos. Los 3 postulados por la sociedad civil al inicio de cada periodo de la Asamblea Nacional y los otros 2 a la mitad del mismo. Es decir, es en tercio de la renovación. Los 3 postulados de la sociedad civil cuando inicia la Asamblea y la mitad del periodo de la Asamblea, entonces se procede a la elección del postulado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y del postulado por el Consejo Municipal Republicano. O sea que cuando unos van por la mitad del periodo, ya otros ya han terminado el periodo. Debe ser una mayoría calificada. Mayoría calificada de 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Ahí está su respuesta, Leonardo. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su presidente de conformidad con la ley. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán a su presidente del Pleno de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, y para ser presidente del Consejo Nacional Electoral puede ser cualquiera de los 5 rectores electorales. De conformidad con la ley. ¿Cuál ley? La ley especial que rige la materia con carácter orgánica, que es la ley orgánica del poder electoral. Hay un último párrafo. Destituido. Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán destituidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo. Sí, ahí se lee removido, ¿no? Sabemos que no puede ser removido porque no es un libro de nombramiento de reunión, tiene un periodo que lo establece el constituyente de 7 años. Lo que puede ser es destituido por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, porque los rectores electorales, aunque no aparezca expresamente establecido en el numeral 3 del artículo 266, sí está en la ley orgánica del poder electoral, que goza de la prerrogativa procesal del juicio de gente. ¿Okay? Artículo 297. La jurisdicción contencioso electoral será ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley. Este artículo está absolutamente descolocado aquí, no tiene nada que ver. Esto es una de las evidencias más palpables, Ana Cristina, de la ignorancia que reinaba en la Asamblea Constituyente del 99. Esta es la evidencia de la consecuencia de tener a Reina Lucero, a Sol Lucero, a Cristóbal Jiménez, y para ustedes contar en la Asamblea Constituyente. No, ¿qué tiene que hacer la sala electoral aquí? Nada, porque la sala electoral forma parte de la rama judicial del Poder Público Nacional. Es decir, esto tendría que estar inserto en tal caso en alguna de las disposiciones referidas a la rama judicial del Poder Público Nacional. No hace nada aquí. Sin embargo, como se está tratando el Consejo Nacional Electoral y se está tratando la materia electoral, no se le ocurrió otra cosa será dejar evidencia, aparte de su ignorancia del hecho de donde se impugna, que los actos que emanan del Consejo Nacional Electoral solo son impugnables ante un tribunal especial, que en este caso es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que es el único tribunal electoral, es decir, especial en el contencioso electoral que existe en la República, no hay otro. Y además de que es el único, es un tribunal con competencia nacional, pues conoce de cualquier asunto en materia electoral que ocurra en el territorio nacional. De hecho, conoce también por la vía del numeral 6, aquel que vimos, la aplicación del concepto de acta de naturaleza electoral del 293, conoce elecciones de cajas de ahorro, conoce elecciones de sindicatos, todo eso. Conoce impugnaciones, por supuesto. La sala electoral del Tribunal Supremo. A juicio de quien, que el expositor de la cátedra se encuentra descolocado allí, pero bueno, ahí está.
y las demás tribunales que determine la ley. Abre la posibilidad en torno reciente, y eso sí es importante, de que por ley pudiesen crearse otros tribunales electorales, lo cual permitiría que la sala electoral no estuviese abarrotada, que nunca lo está, porque la sala electoral es una suerte de sala vacacional, solamente opera o tiene funcionamiento cuando hay proceso electoral, ¿no? Y por eso no se ha creado. Pero si se creara en el día de mañana, tribunales electorales municipales, tribunales electorales estatales, en fin, no sería contrario a la Constitución, porque el propio 297 abre la posibilidad a que por la vía de la ley se creen tribunales de la jurisdicción contencioso electoral distintos a la sala electoral del Tribunal Supremo. Sí. Para la próxima clase, viernes, quedamos solos con esos temas, además da lugar a que hay unos comentarios que hacer con relación al 298. El 298 son 3 líneas, pero es mucho lo que hay que comentar con relación al artículo 298. Y empezamos un nuevo tema. El nuevo tema que empezaríamos es, ya entraríamos propiamente en la fauce de lo que es el derecho administrativo con el tema de fuentes del derecho administrativo. Entraríamos propiamente en las fuentes del Para ver si voy a salir el sábado porque no las voy a fuentes estar. del derecho administrativo. Ya vimos régimen, los principios del Estado, lo terminamos con el